Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Richard Mejía Acevedo, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. Y en este momento pues vamos a hacer la práctica del entorno de aprendizaje práctico. Práctica 1 del curso de software para ingeniería. Entonces pues en la práctica pues nos dice lo siguiente, que tenemos que instalar MATLAB o ELSILAB. Tenemos que instalarlo. Bueno, entonces aquí, como pueden ver, observar, yo tengo instalado ELSILAB. Pues ese fue el que se me hizo más fácil y como es gratuito, pues ese fue el que pude instalar. Entonces, nuevamente nos vamos aquí a la guía y en la guía vamos a tratar los temas de variables, funciones, condicionales if y else e instrucciones de entrada. Entonces aquí en el primer ejercicio nos dice sobre el manejo de números enteros. Entonces, asigne una variable al valor del año de nacimiento, a otra al valor del año actual y realice el cálculo de la persona. Entonces tenemos lo siguiente. Que vendría siendo tenemos lo siguiente que vendría siendo la edad total de años. Tengo como total de años. Entonces aquí tenemos el CLC que viene siendo para limpiar la pantalla. Cuando yo compile me tiene que limpiar la pantalla. El DIS es para el DIS es para mostrar texto aquí en la pantalla. El input son variables de entrada, o sea, para colocar las variables de entrada, por lo menos año de nacimiento es una variable de entrada. El año actual viene siendo una variable, pero que queda grabada como 2019. Ya esta variable ya tiene su año estipulado. Y el total de año, que es otra variable, voy a restarla entre el año actual menos el año de nacimiento. Y me va a mostrar en pantalla nuevamente el total del año. Entonces, al compilar nosotros me pregunta que digite el año de nacimiento. Entonces, mi año de nacimiento fue 1979 y me dice que la edad de la persona o la edad mía son 40 años. Pasamos al segundo ejercicio que vendría siendo manejo de números reales. Asigne una variable al valor del radio de una circunferencia y calcule el área de dicho círculo. Nuevamente nos vamos acá al programa y buscamos el total del área del círculo. Nuevamente aquí tengo para limpiar pantalla una muestra en pantalla de un programa diseñado por Richard Mejía para calcular el área del círculo. Tengo una variable de unos datos de entrada que me va a preguntar que digite el radio del círculo. Esta es una función predeterminada que es porcentaje pi. Ya sé que yo colocar el porcentaje pi me va a aparecer 3,1416. Entonces el área vendría siendo el radio por radio o radio al cuadrado por el pi, que vendría siendo 3,1416. Entonces al compilar y ejecutarlo me pedí digité el radio del círculo. Entonces pues vamos a colocar el radio 6. Entonces total del área del círculo viene siendo 113.09. Entonces este vendría siendo el área del círculo. Nuevamente seguimos con la guía de aprendizaje práctico y nos dice que tenemos que realizar también unos ejercicios sobre manejo de vectores. Seleccione un polinomio de grado 3 y asigne los valores de sus coeficientes a una variable de tipo vector y calcule sus raíces, derívelo e intégrelo en el manejo de matrices. Nuevamente nos vamos al programa y aquí tenemos un polinomio. Entonces en este polinomio lo tengo como un polinomio de a a la x elevado a la 3 más b x elevado a la 2 más c a la x más d. Este es un polinomio de grado 3.
Aquí tengo unas variables o unos datos de entrada que me va a pedir el dato de la, que viene siendo este, del primer monomio, el dato del segundo monomio, el dato del tercero y el dato del cuarto. Entonces, polinomio, esto es una variable donde me va a almacenar el dato del A, del B, del C y del D. Esta es una muestra en pantalla. Y bueno, estos son funciones predeterminadas de poli para polinomio, derivadas para derivada y in para integral. Entonces, al momento de ejecutar, me limpia la pantalla nuevamente y me pide los coeficientes. Coeficiente A, vamos a colocarlo como 2. El coeficiente B, 3, 4 y 5. Entonces me dice que la raíz de los polinomios es esta, la derivada y la integral de este polinomio. Nuevamente pasamos a el ejercicio de manejo de matrices. Nos dice el siguiente ejercicio: seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4. Con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Con la matriz A, calcule la traspuesta, multiplíquela por una constante. Entonces, pasamos nuevamente al programa y buscamos sobre radio. Nada, no la tengo aquí, entonces pues la buscamos acá, que viene siendo manejo de matrices. La abrimos y aquí nos muestra una, para limpiar la pantalla. Esto es para mostrar en pantalla el programa diseñado por Richard Mejía Acevedo para el manejo de matrices. Y tengo las siguientes matrices: matriz A y matriz B. Aquí me va a mostrar en pantalla la matriz A y la matriz B. Aquí tengo una suma de matrices. Esta es la variable. La variable y la suma viene siendo A más B, suma de matrices. La resta de la matrices, la multiplicación de la matrices y la traspuesta. Y la traspuesta con la constante de A. Entonces, al ejecutar, nos aparece que esta es la primera matriz, esta es la segunda matriz. Entonces la suma de las matrices es 1 más 4 viene siendo 5, 9 más 5, 14, 0 más 2, 2, y así sucesivamente. En la resta tenemos 1 menos 4 menos 3, 2 menos 6 menos 4, 3 menos 7 menos 4 y 4 menos 3, 1. En la multiplicación, bueno, igual multiplicamos 1 por 4, nos vendría siendo 4. En esta que está acá, 9 por 8, aquí está 72. Pasamos nuevamente a la traspuesta de la matriz, que vendría siendo la traspuesta E contrario. Y multiplicada por una constante, entonces si lo multiplicamos por la constante 5 es 5 por 1, 5. 5 por 9, 45. 5 por 0, 0. 2 por 5, 10. 5 por 8, 40. Bueno, entonces pasamos al siguiente ejercicio, que vendría siendo manejo de funciones predefinidas. Entonces aquí dice: consulte 3 funciones predefinidas en MATLAB, el SILAB para el manejo matemático, y realice un ejemplo de cada una de ellas donde se evidencia su aplicación. Entonces pasamos nuevamente al programa y buscamos sobre manejo de funciones predeterminadas. Aquí tengo estas funciones predeterminadas, que son el pi. Tengo para hallar seno, como el seno es una función predeterminada, y el squares, que viene siendo para hallar la raíz de un número. Entonces, hacemos lo siguiente: compilamos, nos limpia nuevamente la pantalla y nos dice que el total de la suma del radio más pi es igual a 18. Aquí lo que estoy haciendo es
sumando el radio más el pi. Entonces, como tengo una cifra determinada aquí de 15, más el pi viene siendo 18.1416. Para el programa del seno, el seno de 90, me halla el seno y viene siendo 0.89. Y para la raíz, tengo una raíz con un número determinado que es el 9, que vendría siendo la raíz de 9, son 3. Pasamos nuevamente al otro ejercicio, que vendría siendo: realice los siguientes programas. Un programa que capture una medida de capacitancia en faradios y la exprese en sus múltiplos o múltiplos más adecuados. Ejemplo, valor que ingresa 0,03 y me tiene que dar de vuelta 3 milifaradios. Nuevamente pasamos a los ejercicios y paso a faradios. Entonces, en faradios lo que tengo es, muestro nuevamente para mostrar pantalla, para limpiar pantalla. Esto es para mostrar textos aquí en la pantalla. Tengo aquí una variable, unos datos de entrada, el valor de por 1000, el resultado en milifaradios. Acá tengo otro resultado en kilofaradios. Esto tenemos aquí unas condicionales, condicional if y else. Entonces, al ejecutar este ejercicio, nos dice que por favor ingresar el valor en faradios. Si lo ingresamos con el ejemplo que tenemos, 0.003, me quedaría 3 milifaradios, que es el ejercicio que está allá. Nuevamente ejecutamos otro con número positivo, como el 5, y me lo pasaría a kilofaradios, o sea que 5 faradios es igual a 0.005 kilofaradios. Pasamos nuevamente al siguiente ejercicio, que me dice que un programa que permite ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo, determine si es factible construir y el tipo de triángulo, isósceles, equilátero y escaleno. Nuevamente nos vamos a el programa y buscamos los de los triángulos. Bueno, listo, aquí tengo llamado como ángulos de triángulo. Entonces tengo el ejercicio realizado, donde tengo, para limpiar la pantalla, tengo 3 variables de entrada que son ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Tengo también la suma de los ángulos. El ángulo 1 más el ángulo 3 me tiene que dar, aquí en esta condicional, que la suma de las 3 me tiene que dar una suma de 180 grados. En esta condicional me dice que el ángulo es igual a 0, que si es igual a 0, el ángulo no puede ser 0. ¿Por qué? Porque no hay ángulos en 0 grados. Ángulo 2, el ángulo 3, y acá me dice que la suma de los ángulos debe ser 180. El ángulo 1 debe ser igual al ángulo 2, estos son condicionales, y me dice que si el triángulo tiene los 3 lados iguales, el triángulo tiene que ser equilátero, todos los lados iguales. Me dice también que es otra muestra en pantalla, que si el triángulo es isósceles, los 2 ángulos iguales y uno desigual. Y me dicen otra que me muestra en pantalla de que si el triángulo es escaleno, todos los ángulos son desiguales. Entonces, al compilar, nos pide los ángulos. Entonces, el ángulo 1 vendría siendo, vamos a colocar 40. El otro vendría siendo 60 hasta 180, son 80. Vamos a colocar un ángulo de 80. Y me dice que el ángulo se puede construir, que es un triángulo escaleno porque todos los ángulos son desiguales. Nuevamente compilamos, vamos a hacer otro ejercicio con un ángulo de 60, otro de 60 y otro de 60. Se puede construir el triángulo equilátero, todos los ángulos son iguales. Nuevamente vamos a ingresar uno de 50, otro de 50 y otro de 50. Me dice
que la suma de los ángulos debe ser 180.